Hola amigos, como les prometí en un anuncio que puse esta mañana, hoy voy a estar con ustedes, iniciando esta etapa, este periodo de clases de gramática que quiero dictar. Tengo el tablero detrás donde voy a escribir como si fuera una clase presencial, porque esos cuadritos que hacen a mí no me gustan mucho. El otro al lado, ahí se puede apreciar, después se lo mostraré totalmente, un cuadro en alto relieve que hizo un gran artista, amigo mío, radicado en Miami, Hernando Sierra Carmona. Sombrero volteado, después sigue un acordeón que está dividida, pero no se ve acá una parte. No se ve ahí. Y dentro tiene la caja. Abajo la guacharaca y más abajo está una hamaca. Están esos elementos todos de nuestra querida sabana. Bueno, yo quiero comenzar hoy como un preámbulo a la cosa, haciendo un comentario de cosas que se me ocurrieron sobre gramática y que están establecidas más o menos por la Real Academia, con las que yo no estoy de acuerdo, pero lo voy a explicar. A mí no me gusta decir no, eso a mí no me gusta, no es así, porque sí, no. En bachillerato, a nosotros nos enseñaban que las partes de la oración son el artículo, el sustantivo, pronombre, adjetivo, verbo, adverbio, preposición, conjunción e interjección. No estoy de acuerdo con que esas sean las partes de la oración. A mí me gusta mucho poner ejemplos porque con los ejemplos se entienden más muchas veces las cosas, ¿no? ¿Cuáles son las partes de una mesa? Son las patas y la tabla que está arriba. Eso es una mesa, ¿cierto? O sea, las partes de la mesa son las patas y la tabla de arriba. Pues resulta que esas mesas se hicieron, por ejemplo, con clavos, clavar las patas, o con pegantes. Algunas las pintan, a otras le echan laca. En fin, pero no vamos a decir que los clavos son las partes de la mesa, ni la pintura hace una parte de la mesa. No, la parte de la mesa son la tabla de arriba y la pata. ¿Qué son los clavos, la pintura, si la lija, todo eso? Son los elementos con que se hace la mesa, ¿cierto? Yo creo que eso está claro. Que a mí no me van a decir cuáles son las partes de la mesa y yo voy a decir la tabla, la pata, los clavos, la pintura. No, esas no son las partes de la mesa. Una mesa es una tabla con su pata. Eso es una mesa. Entonces, en la parte de la oración, con la parte de la oración ocurre lo mismo. Si dicen fíjense, de la parte de la mesa son dos y las enuncian, la tabla y las patas. Si yo digo que el artículo, el sustantivo, el pronombre, el adjetivo son las partes de la oración, quiere decir que en todas las oraciones están esos elementos, y eso es falso. Hay oraciones de una sola palabra. Ven, es una oración. El carro es grande, esa es otra oración. Y nada más hay un artículo, un sustantivo, es el verbo y grande adjetivo. Entonces no podemos decir que las partes de la oración son el artículo y tal. No son las partes. Son las palabras con que se escriben las oraciones. Pero no todas las oraciones tienen todas las palabras. No, eso es imposible. Eso no se da. Entonces por eso considero que ese es un error que venimos aprendiendo hace muchos años, desde el bachillerato. Las partes de la oración son el artículo, el sustantivo
Quiero interrumpir un poquito para decirle algo de entrada. Yo sigo, desde que estoy en el seminario, desde que estuve en el seminario, la gramática de Bello, porque me parece muy exacta y fácil de aprender. La terminología, la nomenclatura de Bello me parece más fácil que la de la academia y todo eso, de la Real Academia. Ahora no vayan a brincar contra mí, que esta es la edad de que se llama, no. Yo estoy explicando las cosas. Si consideran que no es lo que estoy diciendo, me escriben, yo ahora le doy el teléfono y el WhatsApp, porque así van a hacer las clases. Las voy a dictar a grupos, pues le explico exactamente cómo es la vaina, perdónenme la vaina, y el teléfono para que me llamen y me digan, hombre Rafa, nos parece que sí, nos parece que no, por esto y esto y esto. Que sean polémicas sanas, no con la intención de hacer quedar mal a nadie. Yo no quiero hacer quedar mal a nadie, estoy explicando la cosa. Entonces yo sigo la gramática de Bello para que no se extrañen de pronto si no empleo los términos de la Real Academia. Me gusta mucho Bello, porque es exacto lo que dice, es cierto, y es muy claro y muy fácil de entender. Pongo un ejemplo en los nombres de los tiempos verbales. Bello dice presente, pretérito, copretérito, futuro y pospretérito condicional. La Real Academia habla de pluscuamperfecto y de un poco de vainas que dificultan el aprendizaje. Y lo de Bello es perfecto. Presente es hoy, pretérito es ayer, quiero decir pasado, futuro es lo que viene, copretérito significa con el pretérito, indica una acción que se realiza al tiempo que se realizaba otra. Cuando tú entraste, pretérito, yo estudiaba las clases, las lecciones. Estudiaba, copretérito, está con un pretérito, con un hecho que ya pasó. Eso es bien claro. Y pospretérito o potencial tiene otras connotaciones que explicaré en sus respectivas clases. Bueno, hay más sobre cosas que no comparto, que están en la academia y muchos gramáticos la consideran así. Yo esto se lo mandé a la Real Academia el jueves o el viernes, estoy esperando la respuesta a ver si coinciden conmigo o me dan unas razones poderosas de que yo estoy equivocado. Pero mientras yo diga eso y nadie me contradiga con fundamento, yo creo que es así. Lo de la parte de la oración yo creo que está muy claro. Yo diría que el artículo, el sustantivo, el pronombre, adjetivo, verbo, adverbio, preposición, conjunción, interjección forman la clasificación de las palabras. Son las clases de palabras que hay y todas están ahí. No hay una que no sea una de esas 9 cosas. Él es un artículo, Pedro es un sustantivo, mesa es un sustantivo, bonita es un adjetivo, canta es un verbo, mucho es adverbio, de es preposición, y conjunción, cáspita, que eso no se usa ya, es una interjección, allá es una interjección. Todas las palabras que cualquiera quiera escribir está ahí en esa clasificación. Pero no son la parte de la oración, repito. Este video yo se lo voy a mandar con mucho respeto a la Real Academia de la Lengua, aunque ya la consulta se la hice, pero ellos demoran unos días para contestar. Otra, dicen, las partes de la oración son sujeto y predicado. Tampoco comulgo con ese concepto. Y explico por qué. Eso es en parte cierto, no totalmente cierto. Hay oraciones unimembres, que como la palabra lo dice, tienen un solo miembro, y bimembres que tienen 2 miembros. En las de 2 miembros sí hay sujeto y predicado, pero en la unimembre no hay. Bimembre no quiere decir que tengan 2 palabras, sino que tienen sujeto y predicado, 2 cosas.
¿Sí? Por eso se llaman bimembres, tienen un sujeto. ¿Qué es sujeto? La palabra o conjunto de palabras de las que se dice algo. ¿Y qué es predicado? Lo que se dice del sujeto. En la casa de la esquina es bonita. ¿De quién digo algo? ¿O de qué digo algo? De la casa de la esquina. Ese es el sujeto. Es bonita, es predicado lo que estoy diciendo del sujeto. Voy a lo que inicié. Entonces, hay oraciones que son unimembres, tienen un solo miembro. Y recalco, no quiere decir que tenga una sola palabra. Puede tener varias, pero es unimembre. Llueve mucho. Es una oración unimembre. ¿De quién se habla allí? ¿De quién se dice que llueve? Como me decían en el seminario que hiciéramos la pregunta para averiguar cuál era el sujeto. Metafóricamente podemos decir el cielo o las nubes, pero eso es mentira, eso es una metáfora. Simplemente llueve, relampaguea. ¿Quién relampaguea? Truena. ¿Quién truena? No hay sujeto, tampoco hay predicado. Sujeto es la palabra de la que se dice algo, o palabras. Si no hay sujeto, no hay predicado. Son las oraciones unimembres. Yo no sé si dije antes palabra o algo así. Me perdonan si así son. Estoy hablando de oraciones. Entonces, yo quiero que quede claro que en estas clases vamos a hacer esos comentarios. Aunque no los compartan mucho si estén establecidos en la Real Academia. La Real Academia son seres humanos que saben mucho y que establecen las normas del uso del lenguaje, pero pueden cometer errores. Yo pongo este otro. Fe. Hasta hace poco se escribía con tilde en la E, por supuesto, en la F no puede ser, las consonantes no tienen tilde. Y la academia hace unos años dijo, fe no se usa más con tilde. Conclusión lógica, estábamos equivocados al decir que sí tenía tilde. Entonces la academia también se equivoca, ¿o no es así? Si yo corrijo algo, es porque estaba equivocado en eso que decía antes, y queda correcto lo nuevo. El acento, la tilde o el acento diacrítico o tilde diacrítica de fe no es correcta. La tilde diacrítica se usa para diferenciar dos palabras monosílabas que se escriban lo mismo pero signifiquen otra cosa. Por ejemplo, en la expresión mi casa o mi libro, ese mi es un adjetivo posesivo de pertenencia. Fíjense que se lee pegado al sustantivo, mi libro. No digo mi libro. De pronto para explicar, en alguna ocasión recalcar sobre que es de mi propiedad, porque alguien me lo quiere robar. Digo, no, ese es mi libro. Pero eso es otra cosa. Pero se escribe normalmente mi libro. Ese es un adjetivo posesivo. En ese caso, mi no lleva tilde. Pero cuando digo, esa encomienda es para mí, oigan lo distinto que suena. Y ese mi es pronombre y tiene tilde. Entonces la tilde, para que haya tilde diacrítica, tiene que haber dos palabras que se escriban lo mismo y que signifiquen cosas distintas. El primer mi es posesión. El segundo me reemplaza. Es para mí, para Rafael Ricardo, para decirlo más claro, no para que lo diga. Entonces, ¿por qué digo que la academia puede equivocarse? Ahí estaba un error en que estaban, cuando decían que fe tenía tilde. No podía tener tilde, porque no hay una fe que signifique creer lo que no vemos, en fin, o firmeza en alguna creencia, en algo. No hay otra. Significa siempre que la escriba significa eso, puede ser en Dios, puede ser en otra cosa, pero es fe. No hay una fe que signifique otra cosa.
Sí, compañeros, yo los invito. Esto va a ser interesante. Yo estuve viendo, me excusan lo que hacen esos videos. Para hacer estuve viendo lo que hay en las redes, en internet, sobre gramática, las clases, las explicaciones de gramática, y me parecieron muy frías, muy impersonales. Yo por eso voy a tener un tablero donde voy a estar escribiendo la oración tal y el sustantivo tal, y de pronto uso a colores alguna palabra para distinguirla de las otras y dar la explicación correcta. Pero allá generalmente aparece inicialmente una persona hablando, hombre o mujer, un tono un poquito así, frito. Desaparece esa persona y comienza a oírse la voz muy así, lisa. Y ponen un cuadro sinóptico en el tablerito, no en el tablero, en la pantalla. No, yo quiero que mis clases sean en tablero, como las recibíamos, como si fueran personales, no virtuales. Se imaginen que están en el salón de clase, que yo soy el profesor y está el tablero que está explicando, en el que estoy explicando las cosas, escribiéndolas. La flechita para indicar esto viene, se relaciona con esto, todas esas cosas así, prácticas que hacen entender más fácilmente esto de la gramática. Vamos a recalcar, yo voy a recalcar más en la sintaxis. La ortografía es cuestión de cada uno. La ortografía casi que no se enseña, hay unas reglas y hay que aprendérselas. Pero la ortografía es más estudio personal que producto de lo que enseña el profesor. La ortografía, es que hay gente que dice que yo tengo buena ortografía porque escriben las oraciones correctamente. Eso no es ortografía, eso es sintaxis. Sintaxis. Ahora, el estudio de la sintaxis vamos a ver el análisis gramatical y el análisis lógico. La sintaxis, considerada bajo la lupa del análisis gramatical, estudia las relaciones que hay entre una palabra y otra. Mi libro es verde. Mi adjetivo posesivo modifica al libro. Es verbo. Enlaza mi libro con verde. Verde. Adverbio. Adverbio. En fin, son las relaciones de las palabras entre sí. El análisis lógico es la relación de las proposiciones entre sí. Proposiciones son una parte de la oración. Por ejemplo, Pedro dijo que venía con unos compañeros a jugar fútbol. Pedro dijo que venía con unos compañeros a jugar fútbol. O voy a poner otra más clara. El niño que está en la esquina está corriendo en bicicleta. Oración principal o proposición principal, el niño está corriendo en bicicleta. Y la subordinada, el que está en la esquina, el niño que está en la esquina. Esa es una proposición adjetiva que se refiere a niño, por eso es adjetiva. Hacer a veces un adjetivo, puede ser el niño bonito, está en la bicicleta. No, este es el niño que está en la esquina. O sea, ese estudio lo hace el análisis lógico. Aquí vamos a ver eso desmenuzado. No es fácil, pero no le tengan miedo. Si está bien explicado, razonado y sí que se vean claramente las cosas, lo van a entender. Y yo los invito, porque es necesario el estudio de la gramática que está descuidado del español en general, castellano. En los colegios, ni siquiera en las universidades, le paran bola al estudio del español, de la gramática, de la sintaxis. Por eso ve uno tantos horrores en las redes, tantas cosas horribles, que si hablamos de un profesional, desdicen mucho de él. A mí un profesional que no redacte bien no me convence. Porque si no sabe esas cosas que son de forma,
no las aprendió de forma. Debe tener muchas falencias también en el contenido. Que tal un médico equivocado en unos conceptos de cirugía y de vaina y vaya a rajar la vena que no es. Entonces, le debo esta inquietud, es con mucho cariño y respeto. Los que estén interesados para indicarles ya la logística de cómo vamos a hacer eso, llámenme al 300-289-6192. Lo repito, 300-289-6192. Y yo les explico el método que vamos a seguir para esta clase. No la voy a hacer exactamente por Zoom o la otra, ¿cómo se llama eso? Porque a veces se presentan dificultades técnicas y entonces aquel habla y no se oye porque no tiene el micrófono conectado y de pronto se va la luz aquí en una parte. No. Así, un grupito de 5 que estén escuchando. Casi que no participan, diría yo. En principio que no participen ahí, sino que escuchen la clase. Y me llaman o me escriben a mi correo, profesor o Rafa o maestro, como quieran decirme. A mí Rafa no me molesta, me gusta mucho porque ese es mi nombre. Rafa, no entendí esto, o no estoy de acuerdo con esto, por esto y esto. Por favor, nunca digan eso no es así simplemente no. Hay que decir, ¿por qué no es así? Yo siempre lo hago. ¿Por qué no estoy de acuerdo con que el artículo, el sustantivo y el pronombre son parte de la oración? No, son elementos para escribir las oraciones, que es cosa distinta. Como los clavos son elementos para hacer una mesa y el serrucho. Pero yo no voy a decir que las partes de la mesa son el serrucho, el clavo, la pintura, no. Son la tabla y la pata. Y en cuanto a la parte de la oración, sujeto y predicado, hay que aclarar. En las oraciones bimembres, en las unimembres no hay sujeto y predicado. Truena. Los verbos que indican actos de la naturaleza generalmente forman oraciones unimembres. No hay sujeto. Es lo mismo que está tronando en otro verbo, conjugado de otra manera, es una perífrasis. Está sonando con 2 verbos. Es una perífrasis, pero también es unimembre. ¿De quién se...? No sé que sea una metáfora. El profesor está tronando de la rabia. Eso es otra cosa. Porque el verbo tronar ahí perdió su significado de un hecho de la naturaleza. Ahí lo está usando metafóricamente para decir que el profesor tiene rabia. Ahí es bimembre. El profesor está tronando de la rabia. Pero si yo digo en San Juan Nepomuceno está tronando, ¿quién está tronando? Es en San Juan, pero ese complemento circunstancial del lugar. Pero ¿quién está tronando? Es un hecho de la naturaleza. Entonces también veo una falencia en definir, que afirmar que las partes de la oración son el sujeto y el predicado. En las unimembres no encaja eso. En las bimembres sí. Compañeros, trato de ser lo más claro posible. Lo estoy haciendo con mucho cariño, con mucho respeto siempre. Porque no tengo por qué respetar a nadie, a no ser que me haga algo, ¿no? Y me huele el blon y se las cante. Les cante 4 verdades, ustedes ya me conocen y saben que lo hago. Pero para una explicación de esta yo respeto a todo el mundo. Y el que me diga, no, profesor, a mí no me parece, o Rafa, hombre. Rafa, es mejor que me digan Rafa. Rafa, me parece que eso que dijiste no es así por esto y esto y esto y esto. Entonces, el artículo, el sustantivo, el pronombre, el adjetivo, el verbo, no son las partes de la oración. Son elementos con los que se hace una oración, con que se escribe una oración. O sea, la clasificación de las palabras. Esos artículos sustantivos, eso es la clasificación de las palabras. ¿Qué clases de palabras son? Cada una.
Y el otro lo repito porque en esto hay que recalcar para que las cosas se graben aquí. Las partes de la oración son sujeto y predicado en las oraciones bimembres. En la unimembre no. Mucha pena. Esto va a causar escozor en muchos. Y muchos van a decir eso, que me atacan. Se la tira ahora de que sabe más que la Real Academia. No, no. La Real Academia es la directriz del uso del español o castellano, como quieran llamarlo. Es la que dicta las normas, pero puede cometer errores o tener conceptos equivocados. Me alargué bastante, no sé ni cuánto tiempo, ustedes me perdonan. Entonces ya saben, llámenme los interesados y nos ponemos de acuerdo en la logística de las clases. Un abrazo a todos.